Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta es una nueva entrega de la guía de estudio de la Biblia, titulada Preparación para el tiempo del fin. Esta, como todas las lecciones de escuela sabática, es propiedad de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. La guía de estudio de la Biblia para este trimestre fue escrita por el doctor Norman Galley, profesor de investigación de teología sistemática de la Universidad de Southern. Por su parte, todo lo que tiene que ver con los materiales para los maestros de escuela sabática tiene que ver con el doctor James Duncan, profesor de hebreo y profesor de exégesis del Antiguo Testamento de la Universidad de Andrews. Quiero invitarlos a hacer un recorrido por cada una de las 13 lecciones que encontraremos durante este trimestre. Muy bien, vamos a la lección número 1, el conflicto cósmico. Miraremos tres cosas: el origen del mal, el producto del mal y la solución del mal. De las cosas a destacar de esta lección es lo inexplicable e inexcusable que fue el origen del pecado. Cómo en un ser perfecto, un querubín cubridor llamado Lucifer, se origina el mal. En segunda instancia vamos a ver la guerra que el mal o el pecado produjo tanto en el cielo como en la tierra, entre las huestes celestiales y nuestros primeros padres, y cómo esta guerra ha estado trascendiendo a lo largo de la historia en lo que nosotros denominamos teológicamente el conflicto cósmico o el gran conflicto. Por último, vamos a ver cómo Dios introduce una solución, que es el Evangelio, que involucra e incluye la inmutable ley de Dios. Lección número 2, Daniel y el tiempo del fin. Vamos a observar cómo en ese libro apocalíptico del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, encontramos varios paralelos entre lo que se vivió en su época y el tiempo del fin. En primer lugar, vamos a observar lo que fue el carácter intachable, la humildad y la fidelidad de Daniel y sus tres amigos hebreos en la Babilonia de Nabucodonosor. Y vamos a ver ese mismo carácter del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El otro paralelo es el de dos decretos, uno en el tiempo de Daniel y otro en el tiempo del fin. El que tiene que ver con el tiempo de Daniel fue el que hizo Darío, en el cual se prohibía orar a cualquier otro dios que no fuera el rey de Babilonia. En segunda instancia, el otro decreto es un decreto de muerte preparado para aquellos que no quieran recibir la marca de la bestia. La lección número 3, Jesús y el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro cargado de mucho sentimiento, de mucho pensamiento hebreo. Hay muchas conexiones con el Antiguo Testamento, está estrechamente ligado con el santuario judío, pero sobre todo Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La lección número 3 nos va a hablar precisamente de el Jesucristo revelado en el Apocalipsis. Va a tener un centro marcado en Cristo, el cristocéntrico punto de vista de Apocalipsis. Lección número 4, la salvación y el tiempo del fin. Esta lección presentará una conexión estrecha entre lo que es las buenas nuevas de salvación basadas en el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo que Apocalipsis llama el Evangelio eterno. Este Evangelio eterno que ha de ser proclamado mundialmente. La lección resalta que para predicar el Evangelio, en primera instancia se debe vivir ese Evangelio. Hay una nota que quiero subrayar de la lección número 4 que tiene que ver con la parte introductoria que se ve en el día sábado. Hay una traducción al español equivocada. Ustedes podrán leer la frase, son solo los actos lo que nos salva, y debiera ser la traducción correcta,
Estos actos solos son los que nos salvan y se está refiriendo a la encarnación, la muerte, la resurrección y la intercesión en el santuario celestial de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos a esta lección, vamos de nuevo a tocar este asunto. Lección número 5, Cristo en el santuario celestial. Hemos dicho que el libro del Apocalipsis tiene mucho que ver con el santuario judío. Vamos a ver en esta lección el ministerio de Cristo en el santuario celestial, su obra sumo sacerdotal, su intercesión que prepara el pueblo de Dios para el tiempo del fin y principalmente el tema del juicio investigador. Esta lección destaca a Jesucristo como sustituto, sumo sacerdote e intercesor en el juicio investigador y se mostrará por qué es tan fundamental para los creyentes el juicio investigador en el tiempo del fin. Lección número 6, el cambio de la ley. Se analizará la vigencia de la ley, especialmente el día de reposo y adoración, el día sábado. También se mostrará el tema de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aparte de esto, analizaremos la relación entre la ley y el pecado, es decir, la función que tiene la ley de señalar al pecado. Posteriormente, miraremos 3 textos que los cristianos dominicales usan para argumentar acerca de la vigencia del domingo como día de reposo y 4 textos neotestamentarios que dicen de manera clara y diáfana que el sábado constituye todavía el día de reposo de Dios. Finalmente, la lección analizará 2 profecías, la de Daniel 7 y la de Apocalipsis 13, que hablan del intento de cambiarse la ley de Dios. Lección número 7. Mateo 24 y 25. En esta lección vamos a estudiar el sermón profético de Jesucristo en los 2 capítulos de Mateo 24 y 25 que constituyen una unidad. Estaremos observando de manera muy especial las características o las señales del tiempo del fin marcadas principalmente por la aparición de engaños. Estos engaños serán realizados por falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. También analizaremos 2 parábolas que tienen que ver con la preparación del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Una será la parábola de las 10 vírgenes y la otra será la parábola de los talentos. Lección número 8 titulada Adorad al Creador. Básicamente lo que vamos a estudiar es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, en donde se mencionan expresiones que se profundizarán como el evangelio eterno, temer a Dios, darle gloria, la hora del juicio, la adoración al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay, es decir, al Creador. Vamos a notar la conexión escatológica de cada uno de estos términos con el verdadero día de adoración bíblica. Lección número 9, engaños del tiempo del fin. Estaremos observando en una lección muy interesante los engaños más grandes de Satanás a lo largo de la historia, siendo el principal de ellos el hecho de que hace pensar a la gente que su existencia es apenas un mito. Otros engaños como la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, la evolución, serán analizados en esta semana de una manera muy especial. Tal vez lo que más nos va a interesar de esta lección será el hecho de que se mencione una falsa trinidad entre el dragón, una bestia que surge del mar y una bestia que surge de la tierra. La lección número 10 lleva como título Estados Unidos y Babilonia. Ahí estaremos observando 2 de los 3 componentes de la falsa trinidad, aparte del dragón, por supuesto, que son la bestia que surge del mar, es decir, Roma, y la bestia que surge de la tierra, es decir, los Estados Unidos de América. Vamos a hacer 2 paralelos muy especiales entre Daniel capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 13, que tienen ambos que ver con una imagen, la imagen de oro de Nabucodonosor y la imagen de la bestia de Apocalipsis 13. El otro paralelo que vamos a ver es el de 2 mujeres, una en Apocalipsis 12, otra en Apocalipsis 17, que tienen que ver con el pueblo de Dios y, por supuesto, los enemigos del pueblo de Dios. Finalmente vamos a hablar de la marca de la bestia y su conexión con el verdadero día de adoración. Lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Aquí se enfatiza el mensaje del tercer ángel
que previene al mundo de tener la marca de la bestia. ¿Cómo? Pues recibiendo el sello de Dios. La lección toca el texto más citado en la historia de nuestra iglesia, Apocalipsis 14:12, y en ese contexto nos habla de la inmutabilidad de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que nos habla del día de reposo sabático. En esta lección se explican de manera magistral tanto el sello de Dios como la marca de la bestia y la conexión con el día de verdadera adoración y reposo, el día sábado. Lección número 12, Babilonia y el Armagedón. Estaremos haciendo un paralelo entre dos ciudades, Jerusalén por un lado y Babilonia por el otro. Vamos a hacer un rastreo de Babilonia, desde la Torre de Babel, pasando por la época de Nabucodonosor, concluyendo en la época apostólica, cuando Pedro habla de Babilonia refiriéndose a Roma. Posteriormente vamos a analizar el término el vino del furor de la fornicación de Babilonia y tocaremos ese término enigmático llamado Armagedón. Observaremos cómo el monte más cercano al valle de Megiddo, el monte Carmelo, nos menciona una historia interesantísima entre dos profetas, el profeta de Dios, Elías, y los profetas de Baal, haciendo, por supuesto, una conexión con el tiempo final. Lección número 13, el regreso de nuestro Señor Jesús. Aquí la guía de estudio de la Biblia terminará con lo que es el tema más importante y fascinante de todas las Escrituras, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, se observarán cuáles serán los resultados de los impíos que tendrán que enfrentar tristeza y destrucción en ocasión de la segunda venida de Cristo, y de los redimidos que experimentarán gozo y restauración. Ese paralelo será tan interesante que se podrá ver prácticamente de manera palpable lo que para los impíos y creyentes en la evolución y el Big Bang resultará ser el triste final de un universo que, según Hechos, fue creado al azar, mientras que por el otro lado nosotros podremos observar el final que espera a los creyentes en la Biblia y en nuestro Señor Jesucristo en un mundo perfecto preparado por Dios para sus redimidos. Estaremos subrayando de Daniel 2 el hecho de que una piedra golpea la imagen de 4 metales y que prácticamente la pulveriza, y que esa piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra. Este será el hogar de los redimidos al cual el Señor nos está invitando en este momento. Como hemos podido ver, este trimestre va a ser extraordinariamente fascinante para todos los que creemos en las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. Todos los que tenemos nuestra visión, nuestra cosmovisión de lo que es el gran conflicto, veremos en 3 lecciones cómo se desarrolla desde su inicio hasta su final. Quisiera invitarles que no se pierdan ninguno de los repasos de la edición del maestro que tendremos de la guía de estudio de la Biblia. La razón por la que les hago esta invitación es que nosotros como maestros necesitamos darle herramientas a los miembros del pueblo de Dios, principalmente aquellos que han sido recientemente agregados a la fe. Una vez más, esto es Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Que el Señor les bendiga y que podamos seguir compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto.